El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Por eso hoy tenemos un tema de gran bendición, un tema de actualidad para todas las personas. Yo sé que va a ser de gran bendición. Sintonízate, ubícate, acomódate y vamos a escuchar un tiempo de palabra. Comparte con tus amigos, con tus familiares, porque es un tema que va a llegar, es un tema que Dios habló a nuestras vidas y que sé que también va a hablar a la tuya y a la vida de tu familia. Bienvenidos, es un gozo estar nuevamente aquí. Dios los bendiga. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que te bendiga. Yo creo poderosamente que la oración del justo puede mucho. Y el justo no lo hace a uno las acciones, ni porque venga una familia de pastores, ni porque quizás no comete pecado, porque en sí todos tenemos una naturaleza de pecado. La Biblia cuando dice la oración del justo puede mucho, es porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te declara justo ante los ojos de Dios. Y eso es lo que hemos venido estudiando en Romanos. Tú eres justo porque Cristo te ha posicionado en Él. O sea, tú estás en Él y al estar en Él eres declarado justo. Por eso la oración del justo puede mucho. No por las acciones, sino por quien te declaró. Tú eres mi esposa, porque así fue declarado ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Y fue algo que se dio, y fue algo que nos unió. Así que tú estás unido a Cristo, eres justo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Te damos gracias por cada persona que nos ve, Señor. Pedimos para cada persona que nos ve tu presencia, tu gloria, que tú te manifiestes en sus vidas de una manera sobrenatural. Mira aquella persona que se encuentra afligida, enferma, Señor. Aquella persona que está agobiada por miles y miles de situaciones, de problemas, de adversidades, Señor. Yo clamo a ti por ellos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea obrando de una manera poderosa en ellos y que en esta hora comienzan a recibir de ti, Señor. No de mí, sino de ti, Señor. Porque tú eres el que produces el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Porque tú eres, Señor amado, el que nos has amado, Dios. Y nos has amado con amor eterno, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Yo clamo por ellos, Señor, porque el propósito es que ninguno se pierda, sino que todos alcancen el conocimiento de la verdad. Clamo por ellos, Señor, porque quiero, Señor, que ellos reciban la evidencia de que tú eres real, de que tú eres un Dios poderoso, de que tú obras de manera sobrenatural, que tú eres el Dios de ayer, de hoy, de siempre, eres el eterno Dios. Afirma en ellos tu palabra. Afirma en ellos, Señor, en esta hora, que puedan sentir paz, que puedan sentir gozo, que puedan sentir, Señor, en esta hora el fluir del Espíritu Santo. Fluye, Señor, con poder, fluye, Señor, con gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iniciamos un tema hoy muy actualizado, un tema que a todos nos acoge, no solo en Colombia, no solo en mi familia, sino en el mundo entero, y es cómo tener paz en tiempos de incertidumbre. Vaya que 2020 que vivimos, que estamos terminando, pero que nos tocó enfrentarnos a situaciones que no esperábamos. Creo que no había nadie quien estuviese esperando un virus así, nadie esperaba
todo lo que sucedió, que la economía se viniera abajo, que muchas personas quedaran con desempleo, que muchas empresas, negocios se tuvieran que cerrar. Fue algo inesperado, algo que nos cogió, nos tomó por sorpresa. Y uno dice, Dios mío, pero esta situación, y uno mira a su alrededor, uno prende el televisor, uno escucha la radio y solo malas noticias. Y eso, amor, que ya los noticieros han bajado un poquito ese tema de este virus, porque anteriormente cuando estuvimos un tiempo, el tiempo forzado, el tiempo estricto de cuarentena, no se hablaba sino de que está el pico en tal parte, que está tal porcentaje, que ha llegado a el pico a lo más alto, que la UCI ya no hay dónde acomodar la gente. Eso le creaba a uno mucha incertidumbre y era inevitable. Uno pasaba el canal y en todos los canales estaba esto. Entonces por eso tenemos el título hoy: cómo tener paz en tiempos de incertidumbre, cómo tener paz en estos tiempos, cómo poder sobrevivir y sobrellevar este 2020, porque aunque va finalizando, ha dejado muchas secuelas en nuestra familia, en las empresas, en nuestra vida, en la parte emocional, en la parte laboral, porque no estábamos preparados para esto. Entonces, ese es el tema que hoy vamos a tratar: cómo tener paz en momentos de incertidumbre, cómo tener paz en este 2020 con todo lo que nos ha presentado el 2020. Claro que sí, y eso tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar, tiene que ver con lo que escuchas, porque el oído es el primer órgano que se forma en el ser humano. Y el oído es el último órgano, el último sentido que se pierde al morir. Todo el cuerpo, el cerebro deja de funcionar, pero el oído aún sigue trabajando y es lo último que se pierde. Por eso todo tiene que ver con lo que se escucha. Segundo, tiene que ver con lo que tú ves. ¿Tú qué ves? ¿Qué percibes? Porque primero escuchas, analizas y luego empiezas como a percibir la realidad. Yo recuerdo cuando el virus inició, bueno, lo que ha sucedido en China, oíamos de que había sucedido algo en China. Y qué estaba pasando en China, que estaban cerrando, que estaba muriendo tanta gente. Y empezamos como a verlo, a escucharlo. Pero cuando ya dijimos, tocó Colombia, empezamos a ver una realidad también para nosotros. Entonces muchas veces tienes que tú oír primero para luego tú ver. Y tercero, tiene que ver con lo que tú crees. Y ahí radica todo. Y lo dejamos de últimas porque desafortunadamente así nosotros lo concibimos. El ser humano cree al final. Tomás le dijo a Jesús: si yo pudiera, te estoy viendo, sí, pero, y he escuchado de que resucitaste, pero tengo que creer y para eso déjame pruebas. Entonces Jesús tuvo que decirle: ven y mete tu mano en mis llagas, en mi costado, y ve que yo soy. Muchas veces la incredulidad es la que detiene tu bendición. La incredulidad. Sí, la incredulidad. Pero es que ahí es una parte fundamental, amor, porque ¿qué le damos más lugar? ¿A la incredulidad o a la palabra de Dios? Y en nosotros crece más la incredulidad. ¿Por qué? Porque escuchamos más al mundo, escuchamos más los noticieros, escuchamos a la persona atribulada y nos centramos en estas personas que no están trayendo bendición, porque ese tiempo los noticieros desafortunadamente no traen buenas noticias. Es muy un 1% que un noticiero traiga buenas nuevas.
en cambio de estar buscando la palabra de Dios, escuchando la radio cristiana, escuchando la internet, un mensaje que edifique, un mensaje que nos oriente, un mensaje que nos aliente. Siempre nos centramos mucho, como que esa televisión, ay, ¿qué habrá pasado? ¿En qué puesto del mundo estará Colombia? ¿Cómo estará esta situación? Pero sabes que no tanto ahora la televisión. Ahora algo que ha marcado y está marcando a todo mundo es el celular. Las personas mantienen su celular, yo creo que un 80-70% de su vida. Y en él ven mil cosas. Por eso ese escuchar tiene que ver con eso. Porque desarrollando nuestro tema, hay dos opciones para tú entender lo que entra a tu vida. ¿Qué entra a tu vida? Yo recuerdo que muchas personas que llegan allí a nuestro local, ellos dicen, a mí me gusta hablar con ustedes, a mí me gusta estar, porque ustedes no viven ni comentan lo que todo el mundo comenta. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser de bendición, tú tienes que hacer un alto en tu camino. Tú tienes que detenerte y decir, hasta aquí voy a seguir oyendo lo que el mundo está haciendo y voy a creerle a Dios. Imagínate los grandes hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, que en tiempos de angustia, muchos de ellos, ¿sabes a dónde querían descender? A Egipto. Y Dios a Abraham se lo permitió. En Egipto está el faraón. El faraón es un tipo de Satanás y la mayoría de gobernantes son faraones, según la escritura, sin ser religioso. Entonces ellos bajaban a la estabilidad. La estabilidad era Egipto. En Egipto estaba el dinero, en Egipto estaba el comercio, en Egipto estaba la comodidad, en Egipto estaba la seguridad del mundo, Egipto. Y Abraham hubo hambre y le dijo a Dios, déjame descender a Egipto. Y Dios le dijo, baja. Pero a Isaac, Dios le dijo, no descenderás a Egipto, confiarás en mí. Entonces, tú debes proyectarte qué es lo que realmente hay en tu vida, que era lo que tú decías. ¿Tú a qué le prestas más atención? La televisión, sí, un papel, pero yo digo que en los celulares, otra cosa, y han programado los celulares y han programado la vida de la gente. Que ejemplo, tú ves un documental o tú ves a X persona y lo que hace tu celular es mandarte más videos de esa persona porque notó tu interés en eso, que es lo que ellos hacen en enviarte. Entonces Satanás siempre quiere tenerte ahí. Te interesó algo, te quiere tener ahí porque no quiere que tú salgas de sus manos. Entonces, ¿qué es lo que tú dejas entrar a tu vida? Por eso nuestro tema de hoy. ¿Y qué escuchamos? Dice, uno de los personajes exitosos que habla la Biblia es de Josué. Josué fue quien siguió con el legado de Moisés. Y mire que llevó a cabo muy bien esta tarea. ¿Pero por qué? Porque él hizo caso a la palabra de Dios, él hizo caso al mandato que el Señor le dio. Vemos en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es algo que yo te digo en esta mañana. Medita en la palabra de Dios. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, no quiere decir que eres un religioso, que abriste la palabra de Dios en el Salmo 91, que es el salmo que tenemos como bandera a todos los momentos difíciles, sino que abras tu palabra de Dios y medites en ella. Meditar es qué tiene Dios, qué dice Dios a mi vida. Pero esto va enlazado con algo más y es la oración.
La palabra de Dios no es un libro más, no es un texto más como los que tú tienes en tu biblioteca. La palabra de Dios lo dice, es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Tú oras y tú te expresas a Dios, tú expresas sus sentimientos, lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú anhelas, pero a través de la palabra de Dios es que tú escuchas su voz. Son dos cosas que van ligadas. Tú tienes que orar, tú tienes que derramar tu corazón ante Dios, claro que sí, pero también tienes que escuchar la palabra de Dios. Se ha vuelto muy común en nuestra vida cotidiana por la situación, por los afanes, por el tiempo, por la premura de tiempo. Me levanto, doblo mis rodillas 1, 2 minutos y salgo, Señor, ya lo hice, ya oré, ya encomendé el día, ya gracias, Señor, porque puedo respirar, porque puedo ver la luz de un nuevo día. Señor, protégeme, Señor, ayuda, guarda mi entrar y mi salir, y listo, 1, 2 minutos, ya cumplí, Señor, y sales tú confiado, ya oraste, ya encomendaste tu día al Señor, pero escuchaste la voz de Dios. Por eso se cometen muchos errores, porque tú no tuviste un tiempo para dedicar a la lectura de la palabra que Dios quería para mi vida, que Dios dice a mi vida. Y es que muchas personas van en contravía de lo que es ser leal. Josué era una persona, era un joven, que si vemos nosotros, siempre estaba al lado de Moisés. Y él, al lado de Moisés, realizaba los trabajos que su líder le enviaba a realizar. Imagínense que Josué tendría éxito porque todo lo llevaba muy bien. O sea, había una actitud en él de liderazgo. Pero Josué nunca quiso ser más que Moisés. Él estaba al lado de Moisés, aprendiendo, no viendo la oportunidad como lo sacó. No, sino que Josué estaba ahí. Dice la Biblia que Dios le hablaba a Moisés. Dios no le hablaba a Josué. Moisés le ordenaba a Josué. Hoy en día muchas personas creen que porque pueden hacer algo, ya desvirtúan a su líder, desvirtúan a su pastor. Mucha gente la vemos en las redes hablando, y gloria a Dios por ellos, sí, la palabra debe correr, pero salen con un poco de torpeces, de herejías, y ellos quieren que todo el mundo les siga, y están errados. Tú tienes que tener esa actitud, porque la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios le estaba diciendo a Josué, mira Josué, yo hablaba con Moisés, y tú estabas en la puerta del tabernáculo siendo testigo de que yo hablaba con Moisés. No hablaba contigo, pero lo que yo hablaba con Moisés es mi palabra. ¿Tú estimas la palabra de Dios? Recuerdo a alguien que nos pidió un consejo, te lo pidió a ti, tú me comentaste, ¿debo bautizar a mi hijo? Entonces yo le dije a él, no puedes. Se fue y volvió al rato, y si hago las dos cosas, lo presento a Dios y lo bautizo. Le dije, no puedes, hombre, o amas a Dios o desechas al mundo. Tú decías, muchas personas llegan y oran 2 minutos, 3 minutos, se paran y se van. Pero de ahí para allá, su 98% es solo gritería, malas palabras, malas decisiones, malos pensamientos, y no refuerzan la oración que hicieron. Tú tienes que orar, pero también tienes que reforzar con tu vida la oración, porque es que muchas veces nos enseñaron que tener comunión es leer la Biblia y orar. Es cierto, pero es que Dios está contigo a toda hora, va en ti, vive en ti, habita en ti, y tú eres una persona que saludas al otro no por su nombre, sino por el apelativo. Hola, pues no me codías.
hola fulano de tal. Y no le dicen, hola, ¿cómo está fulano de tal? Y otro le dice, hola, no sé qué. Y él no es capaz de decirle, a ver, un momento, mi nombre es fulano de tal. No pongas algo que yo no soy y que Satanás ha querido sembrar para atar. Atar. La Biblia dice que te has enlazado con los dichos de tu boca y en la meditación de tu corazón. ¿Tú quieres ver vidas prosperadas? ¿Tú quieres tener paz en medio de la angustia? ¿Tú quieres tener paz en medio de la adversidad? ¿Tú quieres tener paz en medio de todo? Empieza a confiar y a meditar en la palabra de Dios. Es la única manera que tú puedes. ¿Y cómo lo meditas? Pues poniéndola en práctica. Que ninguna palabra ociosa salga de tus labios. Que ningún pensamiento salga malo. Que no hagas mal a otro. Que no hagas esto. Comienza a vivir como si estuvieras en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que hagas glorifica a Dios. Amén. Por eso Dios le dijo a Josué, ¿quieres tener éxito? Josué, tú fuiste un buen líder, estuviste a cargo de Moisés, pero lo esencial, lo fundamental, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, no está diciendo no duerma, no. ¿Cuál es tu dormir? ¿Qué pensamientos hay en tu dormir? Porque muchas veces los sueños se empiezan a alimentar de lo que vivió en el día y de las impresiones, ¿sí o no? Es verdad, es verdad. Si todo el día hemos visto noticias desagradables, nos acostamos con incertidumbre, nos acostamos con cierto temor, pero aquí dice este versículo es clave en tu vida, apréndelo y medítalo. Y vívelo, hazlo una realidad en tu vida. Lee la palabra de Dios, dice, nunca se apartará de tu boca. Siempre que hables, habla conforme a la palabra de Dios. Dice, de día y de noche, medita en él, medita en la palabra de Dios. Pero si tú te acuestas con incertidumbre, ahí está un punto negativo. Quiere decir que no estás meditando en la palabra de Dios porque no hay esa palabra que refute al temor que tú estás sintiendo en ese momento. Tenemos un ejemplo muy bonito del Señor Jesús. Sí. Cuando Él, luego de ese tiempo de 40 días de ayuno, dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto. Allí llegó Satanás a tentarle. ¿Y qué había en el corazón de Jesús? Palabra de Dios. Él le pudo reprender por medio de la palabra a todas las acusaciones o a todas las pruebas, tentaciones que el diablo le colocaba. El Señor le podía contestar, escrito está. Si tú tienes temor en tu vida, tú también debes tener mucha palabra en tu corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes temor, quiere decir que hay poca palabra en tu vida. Cuando tú tienes palabra y has meditado en la palabra de Dios, esos temores son infundamentados porque tú te acogerás cada día más a la palabra de Dios. Ese es el tema principal que hoy queremos tratar. Escudriña la palabra de Dios a cualquier inquietud, a cualquier temor, llámese enfermedad, llámese el trabajo, el desempleo, llámese inseguridad, llámese, no sé, de pronto las finanzas están mal. A todos esos temores siempre Dios en la palabra de Dios, en la palabra, en la Biblia, siempre tiene una respuesta para ti. Y es que las personas no quieren entender, no quieren comprender que a veces es necesario que, ejemplo, en tu trabajo pase algo malo. ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado que llegas a tu trabajo y todo normal y todo bien, ¿cómo vas a saber que Dios está contigo? Tiene que haber un problema en el trabajo. Y tiene que presentarse para tú ver la gloria de Dios. Pueda que te inculpen. Eso ya está escrito. ¿Tú quieres oír algo nuevo? Pues no te puedo decir nada nuevo, porque resulta que José estaba trabajando en casa de Potifar, hacía su trabajo muy bien,
La casa de Potifar prosperó, porque la Biblia lo dice, pero la mujer de Potifar quería hacer otra serie de trabajos con él, a lo cual él dijo, no, un momento, no, yo temo a mi Dios. Y fue acusado injustamente, fue culpado injustamente. Pero José vio a Dios en su vida cuando no solamente fue gobernante de la casa de Potifar, sino fue gobernante del mismo imperio de las tinieblas que fue Egipto. O sea que Dios ha llamado al creyente para ser cabeza sobre el mundo. Pero ¿cómo lo hacemos? A veces queremos llegar a lugares, pero no hemos sido capacitados. Y lo primero que tú tienes que aprender es a confiar en Dios. Confiar en Dios es creerle a su palabra. Y la mayoría de personas no lo logran entender. A veces cuando uno les habla, dices que me falta fe. Te falta leer la palabra. No, es que me falta santidad. Te falta leer la palabra. No, es que me falta esa seguridad que usted tiene. Te falta leer la palabra. Porque es que la palabra es la única que te da a ti la confianza de que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no pasará. De que pasará en el mundo muchas cosas, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Dios, si está en ti, Él produce en ti el querer como el hacer por tu perfecta voluntad, dice la Biblia. Entonces tú debes creerle a Dios. Así que déjame decir algo. ¿Qué es recibir a Cristo? Recibir a Cristo es hacer la oración de fe. Una vez tú haces la oración de fe, tienes el poder y la potestad de orar a Dios. Tienes el poder y la potestad de buscar a Dios. Y a partir de ahí, tienes que empezar a creerle a Dios y leer la palabra y cambiar todas esas formas de cosas que haces. ¿Por qué? Dice Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, dice la Biblia. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Amén. Mira que este versículo me llamaba bastante la atención, porque en este tiempo que estamos hablando, el tiempo de incertidumbre que se está viviendo, muchas personas quedaron sin empleo, amor. Muchas empresas, bueno, quizás empresas no, medianas empresas o negocios, pero que generaban bastante empleo, tuvieron que ser cerrados. Luego se dio ya una reapertura, pero ya como no se ha trabajado, se tuvo un tiempo quieto, sí, de receso. Se convocó a selección de personal, no se pudo convocar a todo el personal porque la economía aún no se ha reactivado. No se ha reactivado en su totalidad. Cuando tuve la oportunidad de hablar con algunas personas, empresarios, y bueno, nosotros también como empresarios, ¿qué hace uno para convocar? Ya si tenía 100 personas que trabajaban con uno y se tiene que abrir nuevamente, ¿uno qué hace? Seleccionar el personal de mejor perfil, el personal que es más idóneo para la empresa. Es ahí donde este versículo hace mucha énfasis en tu vida, y es algo que tenemos que tener siempre presente nosotros. Nos quejamos, estamos sin empleo, no me llaman, he pasado cantidad de hojas de vida, pero yo te pregunto hoy, ¿cómo ha sido tu desempeño en los trabajos que has tenido? Tú has trabajado, como dice Colosenses aquí, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuál era tu pensamiento? ¿Tú actuabas de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a los sentimientos del momento? ¿De acuerdo a cómo te levantabas ese día? ¿De acuerdo a tu estado de ánimo? Mira, que Dios conoce el corazón de cada persona, y yo siempre he dicho, hay muchas personas, no generalizo, pero muchas personas se encuentran sin empleo porque son malos empleados. Es que malos empleados. La gente cree por lo general que ser un buen empleado es cumplir un horario.
Entonces me citaron a las 4, estoy faltando 10 para las 4. Una persona cree que ser un buen empleado es aquel que no es lambón. Entonces yo veo que algo está pasando. No, yo no soy lambón. Es que a mí no me dijeron que hiciera eso. Y bueno, y uno ve todo eso. Y nosotros que tenemos 3 perfiles totalmente distintos allá en nuestro local, lo hemos podido ver. Uno que se levanta y de acuerdo a cómo se levanta, así va. Otro que la mete y dice, bueno, esto, y lo llaman el dueño. Está el dueño, que ese ya recibió lo mismo que la que era la anterior dueña. Porque es una persona comprometida. Si él ve que algo no está mal, ejemplo, allá muchas cosas hay que pesarse. Y él exige, no, a mí deme merma. O sea, merma es descontar un porcentaje de lo que se va a perder en agua, porque desafortunadamente nuestro producto de trabaja como si fuera suyo, trabaja como si fuera propio. Y hay otro que le va y ni le viene, ni para allá ni para acá. Entonces, en un momento de problema, uno ve todo eso. Por eso tú, haz las cosas como si fuera tu empresa. Eso no se llama ser lambón, no. Eso se llama ser correcto y cuidar, porque tú no sabes el día de mañana que de vuelta del mundo. Es que el mundo gira. Si una empresa funciona, si una empresa es exitosa, da lugar a que se abran puertas para generar más empleo. Si tú eres un mal empleado y tú no das más de lo que dice tu perfil ahí, si tú no ayudas para que esa empresa siga funcionando bien, porque tienes una mentalidad, yo no le voy a hacer plata a mi jefe, yo no me voy a desgastar ni me voy a matar mi vida por un sueldo miserable quizás. Cuando tú tienes un empleo, cuando tú tienes todas las prestaciones de ley, cuando tu patrón es correcto contigo, sé leal, corresponde también a lo que tu jefe está dando y a la oportunidad que te está brindando, porque al abrir las puertas en esa empresa es porque esta persona cree en ti, confía en ti, cree que tú eres una persona idónea que le va a ayudar a surgir. Correspóndele de la misma manera. Y cuando tú tienes palabra de Dios en tu corazón, dice, trabaja, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Recuerda, yo no voy a coger esto, ay, mi jefe no lo necesita, a mi jefe le sobra. No, yo no lo voy a coger porque la palabra de Dios dice, no robarás. Entonces tienes palabra en tu corazón y eso te impide hacer lo incorrecto. Eso te impide a que tú hagas cosas que no provienen de Dios. ¿Qué día pasó algo? Y hay 2 pasajes que tú tienes acá que me gustan. ¿Qué día pasó algo? Un cliente llegó de afán, me pagó y se fue. Y yo cuando miré se había subido al carro y me quedaron de sobrante unas vuelticas buenas. Yo las cogí, las metí en el cajón. Inmediatamente sentí por dentro algo que me dijo, está mal, eso no se hace, nadie te vio, ten cuidado. De pronto alguien sí se dio cuenta. Quedó así, no pasó nada, el señor quizás ni se dio cuenta. Volvió a los 5 días, me pagó, yo le di sus vueltas y dije, no hay que devolverlos. Y cogí y le dije, mire, y esto fue de la vez pasada que usted salió corriendo y no la recogió. Dijo, gracias, don George. Verdaderamente quedó sorprendido. Eso puede pasarte a ti como trabajador. Y es que la Biblia dice en Proverbios 21:5, Proverbios 21:5 dice la Biblia, los pensamientos del diligente, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. No todos seremos jefes. Yo recuerdo que fuimos empleados, recibíamos órdenes y hoy Dios nos ha dado el privilegio de ser jefes, pero también a veces nos ponemos en la posición del empleado porque también fuimos empleados. Lo que tú siempre vas a recoger. Déjame decirte que eso es una ley
que no puede ser cambiada ni rota porque es un principio de Dios. Y los principios de Dios son innegociables, como sale el sol todos los días, la luna tiene que estar de noche para reflejar al sol y poder alumbrar a la tierra, así como el agua tiene que caer para darle vida, así como la semilla tiene que morir, el que siembra también da. Sí, y entonces, el título es el título, cómo tener paz en tiempos de incertidumbre. Tú lo acabas de decir, lo que uno siembra, eso cosecha. Muchas personas quedaron sin empleo, pero ¿cómo fue tu desempeño en ese tiempo cuando tenías un trabajo? Hoy en día que no lo tienes, lo valoras y lo añoras. Listo, cometiste un error. Nadie te va a crucificar, claro que no, porque tenemos a un Dios de misericordia. Entra a tu aposento, ora, pídele perdón al Señor, porque no te desempeñaste de la mejor forma cuando tenías un empleo, cuando Dios te proveía tu diario a través de ese empleo. No te desempeñaste de la mejor forma, fuiste un altanero, fuiste un grosero, fuiste una persona que no aprovechó ese momento. Por eso hoy, cuando se reactivó la economía, cuando se abrió esa empresa, no te volvieron a llamar. Tú llegabas allá, fomentabas el desorden, te ibas a tomar, llegabas tarde al otro día, no inspirabas confianza a tus jefes, por eso hoy no te llamaron. Pero aún estás a tiempo, tienes vida, tienes salud, pídele al Señor que te perdone por ese actuar que alocadamente hiciste, que sin pensar en el futuro hiciste en tu presente. Ten cuidado con eso, pídele perdón al Señor y arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, y el Señor va a abrir una nueva puerta de empleo donde te vas a poder desempeñar de la mejor forma. Y digo de la mejor forma, ¿por qué? Porque vas a empezar a escudriñar la palabra de Dios y vas a entender a través de ese manual cómo es desempeñarme de la mejor forma, cómo es agradar y trabajar para Dios, como para Dios y no para los hombres. Amén. Porque hay temor a Dios en tu corazón. ¿Sabías tú que ese era el corazón de David? Es que mucha gente cree que a Dios le agrada el santurrón. Sí, el santurrón, la gente que no parte un plato, que a toda hora es amén, aleluya, van a los trabajos y llevan la Biblia. Y todo el mundo quiere que los vea por lo exterior. Y perdóneme, discúlpeme. Dios mira es el interior. Y el interior es el que florece hacia el exterior. Y mucha gente se engaña. David cometía errores. Y es que la gente cree que cometer un error es volverme a arrepentir. Entonces vuelven otra vez, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona. No, un momento. Tú recibes a Cristo una sola vez. Y Pablo lo dice, y la Biblia lo dice. Tú lo recibes solo una vez, pero resulta que en ti queda la naturaleza que debes saber que está, y esa es la que tú tienes que ir cada día y decirle, Señor, perdóname, este es mi error, no lo volveré a hacer, no lo volveré a cometer, porque a mí me confronta muchas partes de la Escritura, pero ya las logré entender, y es que Dios desea que tú reconozcas tu error, pidas perdón, te apartes, y alcanzas misericordia. ¿A qué me refiero? Si a ti te gustó, porque te dieron la caja, cogerte 10,000 todos los días, que son aparentemente al jefe no le hacen daño, 10,000 diarios, pues a un jefe que mueve economía, ¿qué daño le van a hacer? No le hacen falta. Son 300,000 y no le hacen falta al jefe y listo. Pero esa acción te condena a ti y te lleva a la ruina. Al jefe todo lo no le hacen falta y el diablo siempre está colocando la cuñita, pero a mí sí me pueden servir para los transportes, pero a mí sí me pueden servir para comprar una bolsa de leche. Pero son cuñitas que el diablo opera y va minando en nuestro corazón, y son cosas que no debemos dar lugar a ello. Por eso la importancia de tener palabra de Dios en nuestro corazón. Y te va atando. Y cuando tú te des cuenta, le diste poder a Satanás para arruinar tu vida. Le diste poder a Satanás para no prosperar. Me encanta esto que dice Proverbios 10:3.
Mira lo que dice Proverbios 10:3. Leámoslo. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Vuelvo y repito, justo no es aquella persona que no rompe un plato. No. Justo es la persona que ha creído en Dios y lo ha recibido como su Señor. Y a partir de ahí su caminar es de acuerdo a lo que Él pide. Eso es ser justo. Y que es el mismo delante de los hombres y el mismo delante de Dios. Porque tú lo decías, muchas personas actúan muy bien y podríamos decir entre comillas correctamente, aparentemente delante de los hombres. O sea, ven que alguien los ve, son perfectos, pero su corazón, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay donde no se les está viendo? ¿Qué hay a solas? ¿Qué hay cuando la gente no les ve? Entonces tengan mucho cuidado, porque lo que tú decías ahí de las personas, de la caja, de todo esto, hay personas que listo, el jefe no se dio cuenta, pero por encima del jefe está Dios. Y Él es, si tienes ese empleo, tú tienes que tenerlo claro, es porque en la misericordia de Dios permitió y bendijo a tu jefe para que él tuviera esta empresa, colocó gracia en ti para que te llamaran a ti, pero todo opera algo sobrenatural por encima del jefe. Entonces es Dios, y cuando tú haces en lo oculto, a Dios no hay nada que se le pueda ocultar. Y es que la gente cree, ejemplo, en el caso de los matrimonios. El esposo es inconverso, la esposa es creyente. Resulta que al esposo le gusta ver televisión y le gusta ver fútbol y le gusta ver cosas y cosas. Y la esposa, este demonio me va a robar la paz. No, tú en lo secreto órale al Señor, dile, Señor, a mí no me encanta. No me encanta eso que mi esposo ve de televisión, pero Señor, ponerme a pelear con él, no. En cambio, la Biblia dice que el creyente fue llamado a santificar al inconverso. Entonces tú dile, Señor, que cuando yo me siente al lado de Él a ver eso que a mí no me agrada, que lo que hay en mí empieza a influir en Él de tal forma que Él diga, ¿sabe qué? No tengo paz de ver eso contigo y tenga que cambiar. En cambio de ponerte a pelear. Es que la mayoría de las personas no entienden el poder que hay en ti. El poder que hay en ti es para transformar. El poder que hay en ti es para renovar. José, estando frente al faraón, nunca le rindió pleito, nunca le rindió culto. Él sabía, él le dijo, no, yo no puedo hacer eso porque tengo una convicción. Y fue tanto lo que había en él, que no era de palabras, que el faraón le dijo, bueno, listo, desechemos el protocolo, a ver cuál es su sueño y su respuesta. Y él acertadamente de parte de Dios dio la respuesta. Cuando tú estás con Dios, no solo en la oración, no solo en el ayuno, sino en tu vivir, en tu diario vivir. Porque eso es lo que la gente se le ha olvidado. Hay mucha gente que ayuna y ora, pero eso parece que no surtiera efecto porque hacen todo lo contrario. Entonces, si tú permites que Dios esté en ti, podemos cometer errores. Yo soy uno que alguien me dijo, don Jorge, es que usted allá se ve muy bien, pero aquí usted es como uno de nosotros. Yo le dije, pues pellízqueme porque yo sigo siendo igual, pero no soy grosero, no digo malas palabras. Cuando alguien viene, la gente me dice hola y yo me llamo Jorge. Ay, qué pena, don Jorge, tal cosa. Entonces, tú tienes que empezar no a imponerte. Satanás, te reprendo, ¿qué le pasa? Respéteme, hijo del diablo. Entonces la persona también dice, pero ¿usted qué le pasa? ¿Cuál hijo del diablo? Yo no soy hijo del diablo. Yo soy... Ahí empieza. Entonces, llénate de Dios para que tu hogar se cambie. Yo veo, y a todos nos pasó, cuando yo estaba en casa, recuerdo que nos obligaban a orar, nos obligaban a ayunar, y nosotros con mi hermano, pues imagínense, poco no nos gustaba y que no hacíamos. Pero un día Dios llegó a nuestro camino y nos entendimos que el ayuno y la oración es fundamental y el actuar. Por eso la Biblia dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo.
pero no se está refiriendo del justo que es a toda hora, y sí, Señor, que está a toda hora en la iglesia. No, justo es el que habla, procede y es igual. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Luego la Biblia dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. En Juan 16:33, Josué. Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice la Biblia, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza que debemos tener, la confianza en que Dios nos va a ayudar, la confianza en que Dios nos va a sacar del problema en que estemos. Yo llevo un mes luchando con un vehículo y Señor, tengo la esperanza en ti, Señor, que algo hay de encontrar, porque si lo vendo dañado, soy un deshonesto. Tengo que arreglarlo y disfrutarlo si quedó muy bien, y si no, pues venderlo y decirle a la persona, tiene este problema. Porque es muy feo que uno le den un carro y salga y quede varado y uno dice, no, ese man es un ladrón, ese man es un embustero. No, por eso te digo, en todas esas acciones tú demuestras qué tan creyente eres. Pero muchas veces la gente maquilla las cosas y las vende. No, es que eso es un negocio. Sí, puede ser un negocio. Pero tú, ¿cómo estás actuando? Por eso ten cuidado. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué es lo que tú dices? Dice la Biblia en Santiago 5:13. Vámonos para Santiago. Ya el tiempo corre. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Aquí está, ese versículo es la respuesta al título que teníamos, al tema que hemos tratado, cómo tener paz en tiempos de incertidumbre. Ahí Santiago lo dice, vuélvelo a leer, amor, qué pena contigo. ¿Está alguno? No. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces, ¿está alguno entre nosotros enfermo? Que es algo que se vio desafortunadamente por este virus. Pues llama al líder, llama a las personas de la iglesia. No llames, no lo comentes con todo el mundo y, ay, sí, es que este virus está acabando. Eso es lo que escuchas de la persona que no tiene de Dios. Aquí la palabra de Dios dice, llama a los ancianos de la iglesia, llama a los líderes para que te ayuden, para que con las oraciones, para que hagan cadenas de oración, para que contigo se unan y te den palabra que fortalezca, palabra que te anime. Pero eso también Santiago lo está diciendo. Pero también deben cambiar la actitud. Tú sí en eso tienes mucho conocimiento acerca de cómo proceder cuando alguien es terco y necio. No te rías. Hay muchas personas y muchas mujeres que porque el marido les hizo algo malo empiezan a tratarlo mal. A mí nunca se me borrará una imagen que tú hiciste de tratarme muy bien en todo y al último sentarme y decirme, pero es que usted está haciendo esto no me gusta, y me sentí tan ofendido y me hizo recapacitar y sentar que entrar a la gritería. Hermana, si hay problemas con tus hijos, con tu esposo, yo creo que la primera que debes cambiar eres tú. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, los hijos se comportan mal, los hijos hacen cosas que no son, y a uno le duele, y uno se confronta con la palabra. Pero si tú también empiezas a tratarles mal, y en cambio de dar el amor de Dios,
Es que el amor de Dios es el que cambia. A ti nadie te va a cambiar sino el amor de Dios. ¿Cuál es ese amor de Dios? Pues el que está en ti. ¿Cómo nace ese amor en ti? Pues cuando lees la Biblia y oras. Esa es la manera y lo pones en práctica. Tú nunca impongas algo a otro porque tú crees que está bien. Es que ¿por qué hizo eso? Pero es que yo le he dicho. No, igualmente ya lo hizo. ¿Qué podemos hacer? Cuando tú oras, cuando tú escudriñas la palabra y meditas en la palabra de Dios, Dios transforma tu vida y dejas y te quitas de ese banquillo de acusador, de querer imponerle la palabra para que todo el mundo a tu alrededor cambie. No, cuando tú meditas y cuando escudriñas y meditas la palabra de Dios, empiezas tú a cambiar. Sí, porque mire lo que Tú dice. empiezas a cambiar y cuando tú cambias, los demás cambian. Mira lo que dice la Biblia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero hoy en día lo único que hacemos es señalar. Y cuando yo señalo a otro se me olvida que tengo los 3 deditos apuntándome a mí. Pueda que yo apunte uno, claro, pero 3 tienen que devolverse. Porque ¿cómo uno va a apuntar así? La gente dice, pero ¿qué le pasó? Extendió la mano. Pero la gente sabe que el dedo para acusar es uno, mientras que otros se devuelven. Hoy yo te pido a ti. Mira, amor, qué pena antes de terminar. No quiero terminar sin meditar en este salmo. Y es el salmo número 1. Es un salmo muy, muy hermoso y sienta bien en este tema. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Doblemente bendecido. El varón que no anduvo, ¿dónde? En consejo de malos. El que no se unió con toda la vecindad a desacreditar a su vecino. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, el que no se sentó en la silla con su dedo acusador a mirar todos los errores de los demás. Porque cuando tú estás sentado, tú estás divisando todo el panorama. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cerramos con esto. Empezábamos con Josué, con el texto de Josué. El versículo dice que no se apartará este libro de la ley para que haga prosperar tu camino. Y lo cerramos con esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios medita de día y de noche. Esta persona que está meditando de día y de noche en la palabra de Dios no da lugar a juzgar, porque sabe que Dios vino y murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Él murió por aquel que ha pecado. Él vino a salvarnos. No, y sería algo terrible que Dios se sentara en su trono, donde todo lo tiene bajo control, y empezar a señalarnos y a decir, usted, no, Él actuó en amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. A veces, cuando uno critica a otra persona, o cuando, ejemplo, uno con los hijos los regaña, es porque ya uno como que no tiene otro método de expresarles a ellos su enojo. Y resulta que está mal. Cuando alguien critica a otro, es porque se ha dado cuenta que lo que esa otra persona hizo, uno es impotente de hacerlo. Eso que día hablábamos con José. Cuando critica uno a otra persona, lo está elogiando, pero lo está elogiando de la manera necia, al saber que no puede lograr lo que esa persona logró hacer.
entonces tiene que uno ir ¿a dónde? A la crítica, al menosprecio. No seas así, vuelvo y te digo, en tu familia. Tú no empieces a tu esposo, hijo del diablo, no, es que es tu esposo. ¿Y cómo tú te lo vas a ganar? Con sabiduría. Cuando tú estés haciendo los alimentos, Padre, derrama tu gracia sobre este alimento, Señor. Lo va a tomar aquel hombre, que sienta tu paz en él, que sienta tu gracia en él, que sienta, Señor, tu bendición, Señor. Y que vea, Padre amado, Señor, que todo lo que en él esté, que no sea tuyo, sea destruido al este hombre tomar estos alimentos. A eso se refiere la Biblia cuando dice acción de gracias, acción de gracias, acción de gracias. Yo me imagino que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario diciendo, muero por ese pecador, por ese adúltero, por ese fornicario, muero por esa prostituta, muero por... Y todo eso él estaba ahí diciendo, muero, 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 muero por ellos. Es fácil decirlo, pero vaya, aplíquelo usted a su vida, lo verá que es horrible. Y a veces Dios tiene que a uno enseñarle. Sí. Y aquí luego viene una promesa bien bonita, luego de que el salmista nos dice que es doblemente bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no ha estado en silla de escarnecedores, sino que medita en la ley de Jehová día y noche. Viene una promesa bien linda cuando hacemos todo esto, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los que han tenido la oportunidad de ir al campo, ven que los árboles que están cerca a un arroyo, donde hay agua suficiente, son árboles muy verdes, son árboles que dan fruto a su tiempo, son árboles de gran bendición, y esta es la promesa que Dios nos da. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Pero esta promesa viene después de que te está haciendo una observación, después de que te está diciendo que no camines con los pecadores, que no te sientes en la silla de los escarnecedores, que medites la palabra de Dios. Amén. Ese era nuestro tema, concluimos con eso. Medita, aprende la palabra de Dios, acumúlala, atesórala en tu corazón, que siempre que venga un momento de prueba, un tiempo de adversidad, tú tengas palabra en tu corazón para decirle, escrito está, y no te dejes atribular. Vamos a orar y repite con nosotros esta oración. Dile, Señor Jesús, quiero entender y quiero ser una persona entendida. Que toda adversidad que haya a mi alrededor, tú me des la capacidad de entender cómo puedo salir de este problema. Que tú me des la capacidad y la sabiduría para poder afrontar esta situación. Que cuando tú, Señor, me permitas a mí la oportunidad y abras la puerta de bendición para mi empleo, haré lo mejor que haya a mi alcance, porque esa empresa surja, porque al ella surgir, yo surgiré. Y si ella surge, Señor, tú me puedes llevar a otro cargo, porque tú eres justo. Sé que a veces quiero las cosas rápidas, porque así va este mundo, donde ya la tecnología avanza y cada día avanza más, donde se desarrollan cosas, Señor, que nos asombra, que si pudiera algún familiar de nosotros volver quizás de la tumba, si fuera posible, y ver todo lo que hay, se enloquecería de ver tanta tecnología, porque aún a veces nosotros mismos quedamos opacados frente a ella. Pero hazme entender que tú, Señor, a su tiempo me bendices, y que tú me prosperas, y que tú, Señor, traerás bendición a mi familia por causa de lo que yo haga. Tú traerás bendición sobre mis hijos, sobre mis hijas. Tú traerás bendición sobre todo lo que yo ponga la mano. Y donde yo vaya, Señor, seré bendición. Traeré la paz, como tú mismo dijo. Cuando vayan a una casa, diga, la paz ha llegado a esta casa. Porque literalmente Cristo habita en mí.
Y si Cristo habita en mí, soy más que vencedor y victorioso en el nombre de Jesús. Padre, te pido hoy con todo mi corazón, abre el entendimiento de todos los que me están viendo y oyendo. Que esta palabra que hemos dado a ellos les fortalezca, les haga crecer, Señor, les haga ser mejores ciudadanos, mejores personas, creyendo y confiando que tú eres poderoso, porque Jehová está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Jehová edifica la casa, ¿quién podrá destruirla? Si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jehová es nuestra roca, ¿quién podrá derrumbarnos? Eres tú, Señor, el Dios Todopoderoso. Trae paz a cada vida en esta hora. Que ellos sientan ahora mismo la paz tuya. Por favor, te lo pido, Señor. Que ellos sientan la gloria tuya, Señor. Que se derribe todo argumento y todo pensamiento en el poder de la palabra de Dios. El poder creativo, Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, amor, gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes del mensaje, y como lo dije anteriormente, si ha sido de bendición este mensaje, compártelo. Es una forma de evangelizar. Amén. Es una forma de llevar palabra de Dios. Dios los bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.